Mi nombre es María, de Magdala, más conocida como María Magdalena, y esta es mi historia. Pero no la que conocen, la que han contado por siglos. Esta es la verdad, una verdad que arde en lo profundo del alma, como una llama que nunca se extingue. He visto la luz, he caminado con ella, y he sido testigo de un amor tan vasto que el universo entero se inclina ante su nombre. Pero también he visto la sombra, la envidia que roe los corazones de los hombres, el miedo que los hace levantar muros en lugar de puentes. Y es esa sombra la que ha borrado mi rostro de las páginas de la historia. El mundo me conoció como pecadora. Me pintaron con los colores de la vergüenza, me vistieron con harapos de arrepentimiento. Se aferraron a una mentira, una caricatura sin alma, porque la verdad era demasiado grande, demasiado aterradora para ellos. Pero yo no era una prostituta, ni una mujer de la calle. Era una buscadora, una peregrina de la luz que no encontraba paz en las palabras vacías de los rabinos. Mi mente era un torbellino de preguntas, mi corazón un tambor que latía al ritmo de un anhelo que no sabía nombrar. La gente de mi pueblo me veía con recelo, porque mi espíritu no cabía en las pequeñas jaulas que ellos construían para la fe. Me llamaban la poseída, la loca, porque sabían que había algo en mí que no podían controlar. Y tenían razón. Yo estaba poseída, pero no por demonios. Estaba poseída por el deseo de la verdad, por la sed de algo más profundo, algo que fuera más allá de los rituales y las leyes. Recuerdo el día en que lo conocí. El sol caía sobre el lago de Galilea, tiñendo el agua de oro y carmesí. Yo estaba sentada en la orilla, con la mirada perdida en el horizonte, sintiendo el peso de mi soledad como una capa de plomo. Había escuchado rumores sobre él, sobre un carpintero de Nazaret que hablaba de un reino que no era de este mundo, que sanaba a los enfermos con la simple imposición de sus manos. La gente lo seguía, lo aclamaba, pero yo no era una de ellas. Yo era una escéptica, una cínica, una mujer que había visto demasiada hipocresía en nombre de Dios. Pero ese día, cuando sus ojos se encontraron con los míos, todo cambió. No hubo palabras, ni sermones, ni milagros grandiosos. Solo una mirada que atravesó mi alma, que vio más allá de la máscara de cinismo y la armadura de soledad. Una mirada que no me juzgó, que no me vio como pecadora o como poseída, sino como lo que realmente era, una hija de la luz, perdida en la oscuridad. En ese instante, supe que mi búsqueda había terminado. Supe que la sed de mi corazón tenía un nombre, y ese nombre era Jesús. Me uní a su grupo de discípulos, y pronto me di cuenta de que su enseñanza era diferente a todo lo que había escuchado. No hablaba de leyes y castigos, sino de amor y perdón. No hablaba de un Dios lejano y temible, sino de un Padre cercano y misericordioso. Sus parábolas eran como llaves que abrían puertas en mi mente, revelando verdades que siempre habían estado ahí, ocultas a simple vista. Pero no todos lo entendían de la misma manera. Los hombres, incluso sus propios discípulos, lo veían con una mezcla de admiración y confusión. Ellos buscaban un rey terrenal, un líder político que liberara a Israel de la opresión romana. No comprendían que el reino de Jesús no era de este mundo, que su corona no era de oro, sino de espinas. Yo, sin embargo, lo comprendí, porque mi corazón y mi espíritu vibraban al unísono con el suyo. Él no me hablaba de la misma manera que a los demás. No me daba sermones. Me hablaba en parábolas, en metáforas que solo yo parecía entender. Me llevaba a un lugar más allá de las palabras, un espacio de silencio donde podíamos comunicarnos sin necesidad de un solo sonido. Ahí, en ese lugar sagrado, me revelaba misterios que iban más allá de la comprensión humana. Me hablaba de la naturaleza del alma, de la chispa divina que habita en cada ser, de la unidad de toda la creación, y me enseñó algo que ninguno de los otros discípulos parecía captar. Me enseñó que el camino hacia Dios no era a través de rituales o sacrificios, sino a través de un viaje interior, un viaje para encontrar la luz en nuestro propio corazón. Y fue entonces cuando comenzaron los celos, especialmente de Pedro. Lo notaba en su mirada, en la forma en que su rostro se tensaba cada vez que Jesús me apartaba para compartir un momento de soledad. No podía soportar que una mujer, y más una pecadora como él me consideraba, tuviera un lugar de privilegio en el corazón de su maestro. Él creía en el orden, en la jerarquía, en la autoridad, y yo era una anarquía andante, una disrupción en su mundo ordenado. Él quería que yo fuera una seguidora más,
que me limitara a la cocina y a los cuidados de los hombres. Pero mi lugar estaba al lado de Jesús, aprendiendo de él de una manera que los hombres de su tiempo no podían concebir. Y fue esa envidia la que se convertiría en el veneno que empañaría mi nombre. Un veneno que, años más tarde, se filtraría en los pergaminos que contaron la historia de Jesús. Una historia que, al igual que sus propios ojos, fue escrita por la mano de los hombres. Pero el tiempo, como un río implacable, revela todas las verdades, no importa cuán profundas estén enterradas. A lo largo de los siglos, he sido un susurro en la oscuridad, una sombra en los márgenes de la historia, hasta ahora. Porque el evangelio que los hombres no quisieron que existiera, el evangelio de María, ahora está listo para ser revelado. Un evangelio que es, en esencia, la verdad que Jesús me confió. Una verdad que debe ser contada a la humanidad en su totalidad. Y la primera lección, la más importante, fue el día en que me enseñó a no tener miedo de la muerte, sino a abrazar la vida en su plenitud, sabiendo que el verdadero viaje comienza cuando los velos se descorren. Cuando llegó el día de su crucifixión, no me fui. No huí como lo hicieron los hombres, aquellos que tanto se jactaban de su valentía. Me quedé. Vi cómo lo torturaban, cómo lo humillaban, cómo clavaban su cuerpo a la madera. Sentí cada golpe en mi propia carne, cada espina de su corona en mi propia frente. Pero en medio de ese horror indescriptible, vi algo que nadie más parecía ver. Vi su paz. No había odio en sus ojos, no había rencor en su corazón, solo amor. Un amor tan grande que era capaz de perdonar a sus verdugos, de bendecir a sus asesinos. Y en ese instante, supe que la muerte no era el final. Supe que su vida, su mensaje, no terminarían en esa colina. Y cuando su cuerpo fue bajado de la cruz, cuando el silencio se apoderó de aquel lugar, un silencio que era más ruidoso que cualquier grito, mi corazón supo que el verdadero viaje, el más importante, acababa de comenzar. Lo sepultaron en una tumba de piedra. La oscuridad del sepulcro parecía un eco de la oscuridad que había caído sobre el mundo. Los hombres estaban destrozados. Se habían escondido, atemorizados, con el corazón lleno de dudas y arrepentimiento. Pedro, especialmente, se sentía culpable. Lo había negado 3 veces. Su fe, tan fuerte en apariencia, se había desmoronado como un castillo de arena. Pero yo, en mi dolor, sentía una extraña calma, una certeza. Porque Jesús no me había hablado de muerte, sino de resurrección. Me había hablado de que el cuerpo físico era solo un recipiente, una morada temporal para el espíritu, y que la verdadera vida, la vida eterna, no se encontraba en este mundo, sino en la unión con la fuente de todo amor. Así que, al tercer día, fui a su tumba. Fui sola antes de que saliera el sol, con el corazón rebosando de una mezcla de dolor y esperanza. Y lo que vi no era lo que esperaba. La piedra había sido removida. La tumba estaba vacía. No había cuerpo. No había nada. La sorpresa me invadió, un torbellino de emociones que me dejó sin aliento. Pero no era el pánico lo que sentía. Era la confirmación de lo que mi corazón ya sabía. Supe que no había sido robado. No había sido un engaño. Él se había ido. Había trascendido la muerte. Y en ese momento, una voz, tan clara como el agua, resonó en mi interior. María. Cuando me volví, lo vi. No era un fantasma, ni una visión borrosa. Era él, de pie, en la entrada del jardín, con la luz del amanecer bañando su rostro. Me miró con esa misma mirada que me había cautivado a la orilla del lago. Una mirada que me veía por completo. Mis rodillas se doblaron. Mi corazón estalló de alegría y me arrojé a sus pies. Lo abracé, lo sostuve, sintiendo el calor de su cuerpo. Y él me dijo las palabras que resonarían en mi alma por toda la eternidad. No me toques, porque aún no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y me dio un encargo que ninguno de los otros recibiría. Me dio un evangelio para que lo contara. Corrí con el viento en mi rostro, con mi corazón a punto de explotar de pura felicidad. Encontré a los apóstoles, escondidos en una habitación, con las puertas cerradas, paralizados por el miedo. Y les conté todo. Les dije que el Señor había resucitado, que lo había visto, que había hablado con él. Pero sus caras no reflejaban alegría, sino incredulidad.
Algunos me miraron como si estuviera loca, otros como si estuviera mintiendo. Y Pedro, con su rostro surcado por el dolor y la vergüenza, me espetó con dureza. ¿Cómo es posible que el Señor haya hablado contigo y no con nosotros? ¿De verdad crees que el Maestro, en su momento de gloria, se le aparecería a una mujer, a una pecadora? El dolor de sus palabras me atravesó el alma, más afilado que cualquier espada. Era la misma envidia, el mismo resentimiento, disfrazado ahora de celo religioso. Pero yo sabía mi verdad, y la verdad no necesitaba su aprobación. Y al día siguiente, cuando Jesús se les apareció a ellos, sentados a la mesa, comiendo y bebiendo, no los reprendió por su incredulidad, no los humilló por haber dudado de mi palabra. Les perdonó, les dio paz, pero no les dio el mismo encargo que me había dado a mí. No les dio el mismo mensaje. Me había revelado misterios que no eran para la mente, sino para el espíritu. Misterios que los hombres de su tiempo, con su necesidad de estructuras y jerarquías, no estaban preparados para recibir. Y así, me convertí en la portadora de una verdad que era demasiado grande para el mundo. Una verdad que debería haber cambiado el curso de la historia. Después de la ascensión de Jesús, la comunidad de sus seguidores se dividió en dos corrientes, como un río que choca contra una roca. Por un lado, estaban aquellos que veían en su mensaje una nueva ley, un conjunto de reglas para vivir, un camino para la redención que se medía por la obediencia. Y por otro, estaba yo, y los pocos que me escuchaban, que veíamos en su mensaje una revelación, un despertar del espíritu, una invitación a la unión con lo divino que ya habitaba en nosotros. Los apóstoles, guiados por Pedro, se enfocaron en construir la iglesia, una estructura de poder y autoridad, con rituales y jerarquías que paradójicamente parecían replicar el mismo sistema que Jesús había venido a desmantelar. Ellos predicaban en los mercados, en los templos, hablaban de la venida del Mesías, del juicio final, de un Dios que castigaba a los impíos y recompensaba a los justos. Sus palabras, aunque llenas de fe, eran limitadas. Eran palabras para la mente, no para el alma. Yo, en cambio, me sentaba en silencio, a menudo en los jardines o cerca del agua, y hablaba a los corazones que estaban listos para escuchar. Les hablaba de lo que Jesús me había enseñado, que el reino de los cielos no era un lugar al que ir, sino un estado del ser que habita en nuestro interior, que no se trataba de seguir reglas, sino de despertar la conciencia, y que la verdadera resurrección no era solo un evento futuro, sino un proceso diario, un morir al ego para nacer a la luz del Espíritu. Estas enseñanzas, por supuesto, no pasaron desapercibidas. La tensión entre yo y los apóstoles crecía con cada día que pasaba. La mayoría de los hombres me veían con recelo, susurrando entre ellos que una mujer no podía ser la verdadera portadora del mensaje de Jesús. Pero las mujeres, ellas me entendían. Ellas no necesitaban estructuras, ni sermones grandiosos. Ellas comprendían con el corazón que la verdad no se encuentra en las palabras, sino en la experiencia. Eran ellas las que se sentaban a mi lado, con sus ojos llenos de lágrimas, y me pedían que les contara de nuevo sobre el jardín vacío, sobre la voz que me había llamado por mi nombre. Pero fue en una de nuestras asambleas secretas, en un pequeño cuarto de Jerusalén, donde la tensión finalmente explotó. Los apóstoles debatían acaloradamente sobre cómo debían ser las primeras comunidades de seguidores. Pedro, con la voz atronadora, hablaba de la necesidad de establecer un orden, de nombrar líderes, de crear un sistema de creencias que pudiera ser defendido contra los herejes y los no creyentes. Él estaba construyendo un muro, y yo sabía que Jesús quería construir un puente. Me levanté y hablé con la voz que me había dado mi maestro. Les hablé de lo que él me había revelado en el jardín, que cada uno de nosotros era un camino, una verdad y una vida en sí mismos, que no necesitábamos un intermediario, un sacerdote o un líder para conectarnos con lo divino, que el velo del templo no era algo que se rasgaba, sino una ilusión que se disolvía, y que la verdadera comunión no se lograba a través del pan y el vino, sino a través de la unión mística del alma con la fuente de todo ser. Cuando terminé de hablar, el silencio en la habitación era pesado y opresivo. Todos me miraron, pero sus ojos estaban vacíos, excepto por los de Pedro. Sus ojos estaban llenos de furia, de rabia, de una envidia que ya no podía contener. Se levantó de su asiento y me señaló con un dedo tembloroso. Su voz, un eco de la incredulidad que me había mostrado en el jardín.
¿cómo es posible que el Maestro, antes de ascender, te haya revelado a ti y no a nosotros estos secretos que van más allá de nuestra comprensión? ¿Crees que eres superior? ¿Crees que Él te ha elegido por encima de nosotros, los que hemos caminado con Él desde el principio? Los otros apóstoles asintieron con la cabeza. Sus caras, llenas de resentimiento, eran un espejo de la cara de Pedro. En ese momento, entendí que no era solo el miedo lo que los separaba de la verdad, sino el orgullo de creer que eran los únicos elegidos, los únicos dignos de recibir el mensaje del Mesías. Yo intenté calmar las aguas, explicarles que la verdad no era una posesión, que no había elegidos, que el amor de Jesús era para todos. Pero ellos no me escuchaban. Ya habían decidido mi destino. Habían decidido que mi verdad era una herejía, mi evangelio una mentira. Y a partir de ese día, el silencio se convirtió en mi prisión. Me excluyeron de las reuniones. Susurraron mentiras sobre mi nombre. Me excluyeron de las reuniones. Susurraron mentiras sobre mi nombre y me relegaron al rincón más oscuro de la historia. Me convertí en una sombra, un fantasma, una advertencia de lo que le sucede a aquellos que desafían el orden establecido por los hombres. La comunidad que Jesús había soñado, una comunidad de iguales, unida por el amor y la compasión, se estaba convirtiendo en una institución jerárquica, excluyente y rígida. La semilla del miedo y la envidia había germinado, y su fruto era amargo. Aún así, no me rendí. No podía. El eco de las enseñanzas de Jesús resonaba en cada fibra de mi ser, y su luz era demasiado brillante para ser sofocada por la oscuridad de los hombres. Viajé sola. Dejé Jerusalén y me dirigí hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste, llevando mi evangelio en el corazón. Hablé con los pescadores del mar de Galilea, con las mujeres que lavaban la ropa en los arroyos, con los leprosos que vivían en las afueras de los pueblos. No les hablé de la iglesia, no les hablé de dogmas o de pecados. Les hablé de la luz que tenían en su interior, de la chispa divina que los hacía hijos de Dios. Mis palabras eran sencillas, pero resonaban en sus almas, porque no les pedía que creyeran en algo externo, sino que despertaran lo que ya existía en ellos. Les conté de la parábola del buen samaritano, no como una historia de moralidad, sino como una lección sobre la compasión universal. Les hablé del hijo pródigo, no como un pecador que regresa a casa, sino como un alma que se aleja de la fuente y finalmente encuentra el camino de regreso. Y en cada rostro que se iluminaba al escucharme, veía el rostro de Jesús sonriendo sabiendo que su verdad, a pesar de los obstáculos, se estaba extendiendo no a través de un sermón grandioso, sino a través de un susurro en el corazón. Pero la sombra de Pedro me seguía. A través de sus emisarios, de los hombres que él había enviado a predicar la verdadera palabra, las mentiras sobre mi nombre se extendían como una plaga. Me llamaban hereje. Me acusaban de ser la portadora de gnosis, un conocimiento secreto que nos separaba de la comunidad. Y el evangelio que llevaba en mi interior, el evangelio de María Magdalena, fue relegado a los márgenes, escondido en las cuevas del desierto, enterrado en las arenas del tiempo. Y es en ese lugar, en el silencio, donde mi evangelio esperó. Esperó por el momento en que la humanidad estuviera lista para recibirlo. Un momento que, tal vez, es ahora. Mi historia no es solo la historia de un conflicto, es la historia de un amor. El amor de Jesús por mí, que era tan profundo y vasto que iba más allá de lo que los hombres podían comprender. Y mi amor por Él, que me dio la fuerza para soportar la traición, el desprecio y el olvido. Y aunque mi nombre fue borrado de las Escrituras, aunque mi rostro fue cubierto con un velo de mentiras, mi verdad sobrevivió, porque la verdad no se puede enterrar para siempre. Siempre encuentra una forma de salir a la luz, como una semilla que se abre camino a través de la tierra. Mi evangelio no es un libro, no es un pergamino, es un susurro en el corazón de cada persona que ha buscado la verdad más allá de las paredes de un templo. Un susurro que te dice que el reino de los cielos no está lejos, no está arriba, no está en el futuro. Está aquí, ahora, dentro de ti. Y esa es la última lección que Jesús me confió. Me enseñó que el final no es el fin, sino un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo que no está en las manos de los hombres, sino en el corazón de cada uno de nosotros. Y es esa lección, la lección de la resurrección, la que ahora quiero compartir contigo,
antes de revelarte los secretos finales que me fueron confiados. Porque lo que te voy a contar no es la historia de una mujer que amó a un hombre. Es la historia del amor divino que nos habita a todos y de la batalla por mantener esa verdad viva, incluso cuando el mundo intenta silenciarla. Una batalla que culminó en un último encuentro, un último mensaje y un último adiós. Me quedé en silencio durante años, observando desde la distancia cómo la fe que habíamos compartido se transformaba en algo que yo apenas reconocía. Los hombres construyeron iglesias con piedras, pero olvidaron construir el templo en sus corazones. Hicieron de Jesús un ídolo, una figura lejana, en lugar de un compañero en el camino. Los rituales reemplazaron a la revelación, y el dogma ahogó al misticismo. Pero yo no podía, no quería, rendirme a esa versión de la verdad. Mi corazón latía al ritmo de un evangelio más profundo, uno que aún no había sido contado por completo. Y fue entonces, en el crepúsculo de mi vida, cuando recibí la señal. Una noche, mientras meditaba a orillas de un río, sentí su presencia de nuevo, la misma calma, el mismo amor incondicional que había sentido en el jardín de la resurrección. Y una voz, no con palabras audibles, sino como un eco en mi alma, me guió a un lugar. Era una cueva oculta, en un acantilado cubierto de hierbas silvestres. El aire en el interior era frío y seco, y el silencio era absoluto. Y allí, en el centro de la cueva, sobre una roca plana, encontré un pergamino. Estaba enrollado, atado con una cuerda de lino, y mi nombre, María, estaba escrito en la cubierta. Al desenrollarlo, las palabras fluyeron de la tinta como si acabaran de ser escritas. No era un evangelio de los hechos, de los milagros o de los sermones públicos de Jesús. Era un evangelio del corazón. Era el relato de las conversaciones secretas que habíamos tenido, de las parábolas que me había revelado a solas. Hablaba de la naturaleza del bien y del mal, no como fuerzas externas, sino como estados del alma. Me había enseñado que el pecado no era un acto que nos condenaba, sino una ceguera que nos separaba de nuestra propia luz interior, y que la verdadera redención no venía de un sacrificio externo, sino del despertar del Espíritu que nos habita. Pedro y los apóstoles habían construido su iglesia sobre los pilares del miedo y la culpa. Este evangelio, el mío, estaba construido sobre los cimientos del amor y el perdón. Ellos habían enseñado que el camino hacia el Padre era a través del Hijo, como si fueran entidades separadas. Mi evangelio revelaba que el Hijo y el Padre eran uno solo, y que esa misma unidad residía en cada uno de nosotros. Que éramos, en esencia, la chispa de lo divino manifestada en la carne. Pero la parte más crucial del pergamino, la más asombrosa, era la que hablaba del viaje del alma. Jesús me había enseñado que la muerte no era el fin, sino una transición. Que al dejar el cuerpo físico, el alma se enfrentaría a varias potencias o gobernantes de la oscuridad que intentarían detenerla en su viaje de regreso a la luz. Estos gobernantes, me explicó, eran manifestaciones de nuestros propios miedos, nuestras dudas, nuestra ignorancia, y que la única manera de trascenderlos era a través del conocimiento de la verdad interior. El pergamino detallaba las palabras exactas que un alma debía pronunciar para atravesar cada una de estas barreras. Era un mapa, un manual de instrucciones para el viaje más importante de la existencia. Era la clave para la libertad, la llave de la puerta que nos devolvería a la fuente de todo amor. Y este era el conocimiento, la gnosis, que los apóstoles temían. No porque fuera malvado, sino porque los hacía irrelevantes. Si cada alma podía encontrar su camino de regreso a Dios por sí misma, ¿para qué servían las estructuras, los sacerdotes, los templos? El poder se disolvía, y entonces supe por qué este evangelio había sido ocultado. Era demasiado para los hombres de su tiempo, con su necesidad de control y su miedo a lo desconocido. Era una amenaza para la jerarquía que ya estaban construyendo. Así que me senté en la cueva, a la luz de una antorcha, y comencé a memorizar cada palabra, cada frase, cada sílaba, porque sabía que este conocimiento no podía perderse de nuevo. Este era mi último encargo, mi última misión, transmitir esta verdad, aunque fuera solo a una persona más, para que la luz de Jesús, la verdadera luz, no se apagara. El pergamino se desintegró en mis manos, convirtiéndose en polvo y cenizas, como si su único propósito fuera el de ser leído por mí y ser guardado en mi memoria. Lo que Jesús me había revelado en el jardín,
El evangelio que llevaba en mi corazón ahora tenía palabras, una estructura, una historia. Y la última lección, la más profunda, estaba a punto de ser contada. La historia de un reencuentro que trascendió la vida y la muerte. Me quedé en la cueva por lo que pareció una eternidad, sintiendo el eco de esas palabras divinas en mi alma. El pergamino se había desvanecido, pero la verdad que contenía era ahora parte de mí. Supe que mi tiempo en este mundo estaba llegando a su fin, y que mi último aliento debía ser usado para asegurar que esta verdad no muriera conmigo. Busqué a la persona adecuada. Alguien cuyo corazón estuviera abierto a lo que los hombres habían rechazado. Y la encontré. Era una joven, una muchacha de un pueblo cercano, que había escuchado mis zurros sobre mí, y me buscó con la esperanza de encontrar algo más que las historias de los apóstoles. Su nombre era Selene, y sus ojos eran como dos pozos profundos de anhelo por la verdad. Me senté con ella bajo la sombra de un olivo y durante semanas le conté todo. No solo las historias de los milagros y los sermones, sino el evangelio secreto, el mapa del alma. Le hablé de la luz y la oscuridad, de la verdad interior y de la ignorancia que nos aprisiona. Le hablé del viaje más allá de la muerte y de las palabras que el alma debe pronunciar para encontrar su camino de regreso a la fuente. Selene me escuchó con una reverencia que nunca había visto en los hombres. Sus preguntas eran profundas, sus dudas honestas, y su fe era como un jardín que florecía bajo el sol. Ella no me juzgaba, no me interrogaba. Simplemente, recibía la verdad con un corazón abierto. Fue en una de esas conversaciones, mientras el sol se ponía en el horizonte, que sentí que mi viaje había llegado a su fin. Una paz que trascendía toda comprensión humana descendió sobre mí. Cerré los ojos, y cuando los abrí, no estaba en el olivar. Estaba en un lugar que conocía íntimamente, un jardín de luz, con un río de agua viva que fluía a través de él. Y allí, de pie en la orilla del río, estaba él. No era la figura que había conocido en la tierra, con la barba y la túnica de carpintero. Era un ser de pura luz, una manifestación de amor que no tenía forma, ni principio, ni fin. Me arrodillé ante él, con lágrimas de alegría que brotaban de mis ojos, y él me dijo con una voz que era como música, una voz que no era audible, sino que resonaba en todo mi ser. Ven, María, la espera ha terminado. Has cumplido tu misión. Has guardado la verdad y la has pasado a la próxima generación. Sentí su amor envolviéndome, un abrazo cósmico que me deshacía y me reconstruía al mismo tiempo. Y en ese instante, todas las preguntas que había tenido a lo largo de mi vida, todas las dudas, todos los sufrimientos, se disolvieron. Me mostró algo que no puedo describir con palabras humanas. Me mostró la verdadera historia, no la que los hombres escribieron, sino la que estaba grabada en las estrellas. Me mostró que la crucifixión no había sido una derrota, sino una victoria. La prueba de que el amor es más fuerte que la muerte. Me mostró que la resurrección no había sido un milagro para ser creído, sino una lección para ser vivida. La lección de que el alma, la verdadera esencia de nuestro ser, es inmortal. Y me mostró que mi papel, mi evangelio, no era menos importante que el de Pedro o el de cualquier otro apóstol. Que mi camino, el camino de la verdad interior, era tan válido como el camino de la ley que ellos habían elegido. Y me dio un último mensaje, el más importante de todos. Me dijo que el tiempo de los velos, el tiempo de los secretos, había terminado. Que el mundo se acercaba a una era de despertar, una era en la que la humanidad estaría lista para recibir mi evangelio. Que los pergaminos, ocultos en la oscuridad por siglos, serían desenterrados. Y que la historia, la verdadera historia, sería reescrita por aquellos que buscaran con el corazón, no con la mente. Me mostró un futuro en el que los hombres y las mujeres se sentarían en círculo, no en bancas, y se escucharían los unos a los otros, no a un sacerdote. Un futuro en el que la fe no sería un conjunto de creencias, sino una experiencia personal, una conexión directa con lo divino. Me mostró un futuro donde mi historia, la historia que los hombres habían intentado borrar, sería el puente que uniría a la humanidad con su propia divinidad. Y ahora, ese puente está listo para ser cruzado. Me desperté de mi visión, de regreso al olivar, con Selene mirándome con una mezcla de preocupación y asombro. Había estado en silencio, inmóvil, durante lo que a ella le pareció una eternidad.
Le sonreí, una sonrisa que brotaba de una paz que no era de este mundo. Ya lo tengo todo, le dije, y en mi voz había una certeza que disipó sus miedos. Le conté la visión, no con las palabras que había usado conmigo, sino con las mías. Las palabras de una mujer que había caminado con la luz y había soportado la sombra. Le hablé de un futuro en el que los dogmas se disolverían como la niebla al amanecer, en el que las paredes que separaban las religiones se derrumbarían, revelando una verdad unificadora. Le hablé de un tiempo en el que mi evangelio no sería una herejía, sino un faro para los que se habían perdido en la oscuridad del materialismo y la duda. Y le dije que ella, Selene, era la primera guardiana de esa luz. La primera de una larga línea de guardianes de la verdad interior, de la gnosis que no se encuentra en los libros, sino en la meditación, en el silencio, en la conexión directa con lo divino. El sol se había puesto, y las estrellas comenzaron a brotar en el lienzo oscuro del cielo. Y en esa oscuridad, brillaban con una intensidad que me recordaba a la luz de Jesús. Le di mi último aliento, no en un suspiro, sino en una bendición. Le coloqué la mano en la frente, la miré a los ojos y le dije: no olvides, mi amada hija. La verdad no es un lugar al que llegas, sino un camino que construyes con cada paso. El reino de los cielos no está arriba, sino en el centro de tu corazón. Y el verdadero regreso a casa, el verdadero amor, no es algo que buscas, sino algo que ya eres. En ese momento, sentí mi espíritu desprendiéndose de mi cuerpo físico. No había dolor ni miedo, solo una profunda gratitud. Mi alma ascendió, atravesando el velo que separa los mundos. Los gobernantes de los que Jesús me había hablado en el pergamino me esperaban. Eran entidades de la ignorancia y la duda, formas de mis propios miedos y de los miedos colectivos de la humanidad. Intentaron detenerme, me mostraron mis errores, mis fracasos, la soledad que había sentido al ser rechazada por los hombres. Me susurraron que no era digna, que mi verdad era una mentira, que mi amor era una ilusión. Pero yo, recordando las palabras que había memorizado en la cueva, les respondí con la verdad de mi corazón: soy una manifestación de la luz. He regresado a mi origen y he abrazado el amor que soy, les dije. Y en cada respuesta, una de las potencias se disolvía en la nada, como una sombra que se desvanece bajo el sol. No había lucha, no había batalla, solo una afirmación de la verdad. Y uno por uno, pasé a través de ellos, hasta que ya no quedaba nada más que la luz. Y en esa luz, me uní a él, a mi maestro, a mi amado, no como una esposa, no como una discípula, sino como una parte del todo. Un amor que trasciende las etiquetas, las formas, los géneros. Un amor que es la esencia misma de la existencia. Y así, mi historia, la historia que los hombres intentaron borrar, llegó a su verdadero final. No en una cruz, no en una tumba, sino en una unión eterna. Mi cuerpo físico fue enterrado, mis restos se convirtieron en polvo, pero mi evangelio, el evangelio de mi alma, continuó viviendo. A través de Selene y de aquellos que ella enseñó, el conocimiento se transmitió de boca en boca, de corazón a corazón, en los márgenes de la historia. Fue un río subterráneo, una corriente invisible que fluyó a través de los siglos, esperando el momento de salir a la superficie. Y ese momento ha llegado a ti, porque la verdad que los hombres ocultaron, la que los poderosos temieron, ahora te la cuento yo, María, de Magdala. Y no es una historia de un pasado lejano, sino una guía para tu propio viaje interior. El verdadero viaje, el que realmente importa, está a punto de empezar. Mi evangelio no se encuentra en las grandes catedrales, ni en los voluminosos tomos que se veneran en los altares. No está en las palabras de los que predican el miedo y el castigo. Mi evangelio está en la tierra, en el susurro del viento entre los árboles, en el reflejo de la luna sobre el agua. Está en la risa de un niño, en el toque de un amante, en el consuelo que damos a un extraño. Porque la verdad de Jesús no era un concepto para ser aprendido, sino una vida para ser vivida. Él no vino a fundar una religión, sino a despertar en cada uno de nosotros la conciencia de que somos, y siempre hemos sido, hijos de la luz. Las mentiras de Pedro y los apóstoles. Las mentiras que sirvieron para construir su imperio, se convirtieron en la base de una fe que olvidó su origen. Una fe que prometía la salvación en un futuro lejano, en lugar de ofrecerla en el presente. Una fe que nos enseñó a buscar a Dios afuera en lugar de adentro. Y a mí me convirtieron en una pecadora,
en un ejemplo de lo que no se debe ser. Pero en su intento de borrar mi historia, la hicieron inmortal, porque la verdad, como una semilla, se nutre de la oscuridad y florece en el momento más inesperado. Y ese momento es ahora. Las arenas del desierto han revelado mis pergaminos. Los susurros han crecido hasta convertirse en un eco que resuena en todo el mundo. Mi historia, una vez silenciada, ahora está siendo contada de nuevo, porque la humanidad, cansada de las viejas respuestas, está lista para las preguntas que yo planteé hace 2000 años. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es la salvación? ¿Y dónde está el reino de los cielos? Mi respuesta sigue siendo la misma. El pecado es la ceguera que te impide ver tu propia luz. La salvación es el momento en que te das cuenta de que no necesitas ser salvado. Y el reino de los cielos no está arriba, sino que habita en tu corazón, esperando a que lo descubras. La historia de Jesús no es solo la historia de su vida, sino la historia de la vida de todos. Él nos mostró el camino, no para que lo siguiéramos ciegamente, sino para que encontráramos el nuestro. Nos mostró que la crucifixión no es solo un evento en el pasado, sino un proceso diario de morir a nuestro ego, a nuestros miedos, a nuestras dudas, y que la resurrección no es solo un milagro, sino la promesa de que la vida, en su forma más pura y verdadera, es eterna. La batalla entre mi evangelio y el de Pedro continúa, pero ya no es una batalla de palabras. Es una batalla por el alma de la humanidad. Es una batalla entre la fe que nos aprisiona y la fe que nos libera. Entre la fe que nos enseña a ser siervos y la fe que nos revela que somos dioses. Y en esta batalla, mi arma no es la espada, ni el dogma, sino el amor. Un amor que me enseñó Jesús. Un amor que me dio el coraje de enfrentarme a los hombres y al miedo. Un amor que es la única verdad que importa, la única que perdura, la única que nos puede llevar a casa. Y ahora, la última parte de mi historia, la que solo unos pocos conocen, la que es demasiado sagrada para ser contada en voz alta, pero demasiado importante para ser mantenida en secreto. Es la parte que te revelaré ahora, porque la verdadera historia no es sobre el pasado, sino sobre tu futuro, sobre el camino que estás a punto de emprender y la luz que te guiará en la oscuridad. Porque la verdad que se me confió no es solo la historia de la resurrección, sino la verdad de cómo el amor y el alma, una vez que han tocado lo divino, nunca mueren. Cuando dejé el cuerpo, mi conciencia se expandió. No era un punto en el espacio, sino el espacio mismo. Me convertí en un testigo de la historia que se desarrollaba, no desde la perspectiva de una persona, sino desde la de la eternidad. Vi cómo el Evangelio de Pedro se consolidaba, cómo la iglesia se volvía poderosa, cómo la figura de Jesús se distanciaba de la gente común, hasta convertirse en un rey en un trono de nubes. Vi cómo mi nombre era usado para justificar el control, la sumisión y el miedo. Y vi a las mujeres, mis hermanas, ser oprimidas, silenciadas y despojadas de su poder espiritual. Pero también vi algo más. Vi a los que buscaban la verdad más allá de los muros de la iglesia. Vi a los místicos, los herejes, los gnósticos, que se reunían en secreto, en cuevas y en desiertos, para compartir el evangelio que yo había transmitido. Eran la corriente subterránea de la fe, el río oculto que mantenía viva la esencia del mensaje de Jesús. Vi sus pergaminos ser quemados, sus voces ser ahogadas, pero su luz nunca se extinguió, porque la verdad que llevaban en sus corazones no podía ser destruida por el fuego de los hombres. Y vi a Selene. Vi cómo ella, con un coraje que desafiaba a la autoridad, transmitió mi evangelio a su hija, y ella a la suya, y así sucesivamente. Era un linaje de mujeres, de guardianas de la llama. En cada generación, una mujer era elegida para recibir la verdad, no a través de un libro, sino a través de un rito sagrado, una meditación en la que mi espíritu se hacía presente, y el conocimiento fluía de mi alma a la de ella. Así la verdad de mi evangelio se mantuvo viva a través de la oscuridad de la Edad Media, a través de la brutalidad de la Inquisición, a través del cinismo de la Ilustración, hasta que el mundo estuvo listo para escuchar. Y es aquí donde mi historia se une con la tuya, porque el Evangelio de María, el Evangelio de la verdad interior, ya no es un secreto. Ha sido desenterrado de las arenas del tiempo, y ahora está en tus manos, no en la forma de un pergamino, sino en la forma de este relato que escuchas. Es una invitación a un viaje de regreso a casa. Un viaje para recordar quién eres, de dónde vienes y a dónde vas.
Un viaje para desaprender las mentiras y redescubrir la verdad que ya habita en tu corazón. La verdadera historia de Jesús no es la que se cuenta en las iglesias, es la que se vive en el silencio, en la meditación, en la conexión con tu propia divinidad. Él no vino a morir por tus pecados, sino a vivir para que tú pudieras despertar de tu sueño de ignorancia. Su crucifixión no es la historia de su muerte, sino la historia de la muerte del ego. Su resurrección no es la historia de su regreso a la vida, sino la historia de la inmortalidad del alma. Y yo, María, la pecadora que se atrevió a amar, la hereje que se atrevió a buscar la verdad, estoy aquí para guiarte. No como una diosa ni como una santa, sino como una amiga. Una amiga que caminó con el Maestro, que aprendió sus secretos más profundos y que te los revela ahora. La verdad no tiene miedo de la luz. Y no hay nada en tu pasado que sea demasiado oscuro para ser perdonado por la luz de la verdad que está en ti. Y ahora, el último capítulo de mi historia, el que te revelará el verdadero significado de mi amor por Jesús, y la razón por la que mi evangelio es tan crucial para el despertar de la humanidad. Mi amor por Jesús no fue el amor de un hombre y una mujer, ni el de un discípulo por su maestro, ni siquiera el de un ser humano por lo divino. Fue un amor que trascendía todas esas etiquetas. Fue un amor de reconocimiento. Yo lo vi, no como el hijo de un carpintero, sino como el Hijo del Hombre, la encarnación de la conciencia divina. Y él me vio, no como una mujer de Magdala, sino como una hija de la luz, un alma que había viajado a través de la oscuridad y estaba lista para regresar a casa. En el pergamino, Jesús me reveló que nuestro amor era una manifestación de la polaridad sagrada, la unión de lo femenino y lo masculino dentro de cada ser. Él era la manifestación del Logos, la sabiduría que se convierte en palabra. Yo era la manifestación de la gnosis, el conocimiento que se convierte en experiencia. Él era el camino y yo era la llave. Sin el camino, la llave no sirve. Sin la llave, el camino está cerrado. Y el evangelio que me confió era la historia de cómo la mente, representada por los hombres, y el corazón, representado por mí, deben unirse para alcanzar la verdadera iluminación. La historia que los hombres contaron, la que convirtió a la Iglesia en una institución patriarcal, borró esta verdad crucial. Me convirtieron en un objeto, en una pecadora arrepentida, en lugar de la compañera que era. Una compañera en el camino hacia la verdad, un espejo que reflejaba la divinidad que habitaba en él y en mí. Pero la verdad no puede ser ocultada para siempre. El conocimiento que los hombres temieron está resurgiendo. Y mi historia es la prueba de que el amor no tiene límites, ni género, ni jerarquía. Y ahora, el último secreto. El pergamino, que se desintegró en mis manos, no era el único que existía. Yo sabía de su existencia, y supe que los hombres no habían podido encontrarlo, porque solo el amor puede ver lo que la mente no puede. Este es el mensaje final que me confió. El amor no tiene miedo, y no hay nada en este universo que sea más poderoso que el amor. Mi evangelio no es una historia que se cuenta, sino una fuerza que se siente. Es la chispa en tu corazón, la voz que te dice que eres suficiente, que eres digno, que eres amado. Y esa es la verdad que les cuento, la verdad que los hombres han temido por siglos, la verdad que los liberará si se atreven a escucharla. No soy la pecadora, no soy la esposa, soy la compañera, la amiga, la hermana que caminó con el Maestro y recibió un evangelio que el mundo no estaba listo para escuchar. Pero el mundo está cambiando, las viejas estructuras se están desmoronando y los corazones de la gente están buscando la verdad en nuevos lugares. Y en este momento de la historia, mi voz se eleva de nuevo, un susurro en la oscuridad que te dice: recuerda, no busques a Dios, porque Él no está perdido. Despierta, porque el reino de los cielos está en ti. Y sobre todo, ama, porque el amor es la única verdad que importa. Y esa es mi verdad. No la verdad que los hombres escribieron, sino la que el corazón me dictó. Una historia de amor, de coraje y de una verdad que no teme a la luz. Por siglos he sido una sombra en los márgenes, pero ahora mi voz se alza de nuevo, un eco que viaja a través del tiempo para recordarte una cosa. El verdadero evangelio no es un libro que se lee, sino una vida que se vive. La historia de Jesús no es solo la suya, sino la tuya. La resurrección no es solo un milagro, sino la promesa de que la vida, en su forma más pura, es eterna. El amor no tiene fin, y el reino de los cielos no está en algún lugar lejano, sino aquí mismo, en ti.
No te pido que creas en mi historia, sino que la sientas, que te inspires a buscar tu propia verdad, a encender la luz que llevas dentro. El viaje más importante no es el que te lleva a un lugar, sino el que te lleva a casa, a la esencia misma de tu ser. El Evangelio de María no es un secreto, es una invitación. Una invitación a que dejes de buscar la luz afuera y la encuentres adentro. Que el amor sea tu única ley, y la verdad, tu único guía. Gracias por escuchar mi historia. Y recuerda, no es el fin, sino el comienzo de la tuya. Si esta historia ha tocado tu corazón, si ha resonado en tu alma, te invito a que la compartas. Deja un comentario abajo y cuéntame qué parte de la historia te ha inspirado más. Dale me gusta a este video para que más personas puedan escucharlo y suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que no te pierdas el próximo capítulo de la historia de la verdad.